Muy buenas tardes, amigas, amigos, distinguido auditorio de toda la República Mexicana. Nuevamente hoy, 26 de mayo, continuamos con el taller diplomado de amparo, derechos humanos, constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Casos relevantes y ganados. La Academia Mundial de Amparo, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Acción Ciudadana, APIMAC, el Parlamento Constitucionalista Social Nacional, con el honor y gusto en saludarles. Continuando con el desarrollo de este taller de amparo, derechos fundamentales, hoy vamos a tratar, tal como lo hemos venido manifestando en la continuación de este taller, temas muy importantes y trascendentales, como por ejemplo, dentro de este temario, la fundamentación jurídica constitucional de nuestro juicio de juicios. También sobre la importantísima y trascendental división, clasificación, ubicación y connotación de amparo y suspensión, juicio de amparo y medida cautelar. Pero les informamos también que hemos recibido muchísima participación y muchos de ustedes nos han pedido que tratemos un poco más sobre el origen de nuestro juicio de amparo. Aquí desde la Ciudad de México, a distancia, respetando y desde luego en cumplimentación de las medidas que se han tomado, que se han emitido respecto a la grave situación existente en el mundo y desde luego en la República Mexicana por el COVID-19, pandemia, coronavirus. Por eso estamos en este momento transmitiendo desde aquí, desde la capital de la República Mexicana, directo y en vivo. Gracias desde luego a todas y todos los que en este momento nos están haciendo el honor, la distinción, el privilegio de coparticipar con nosotros en este taller diplomado de amparo ya mencionado. Este tema es importantísimo. Ya nos están pidiendo también que tratemos en una de las sesiones específicamente el juicio de amparo en estos momentos en el país, dada la contingencia por el COVID-19 y el coronavirus. ¿Cómo queda nuestro juicio de amparo? Desde luego la importancia, la relevancia y la trascendencia de nuestro juicio de juicios, como también nosotros así le hemos denominado. ¿Cómo queda en estos momentos? ¿Cómo se da? ¿Qué alcances, qué importancia y qué trascendencia tiene nuestro juicio constitucional? Gracias a Nelson Ubaldo de Red Noticias por estar en estos momentos cubriendo también este taller. Nelson Ubaldo del Estado de Guerrero. Desde luego a Norma Nolasco, presidenta de GUMSAC y del Claustro Universal
de los derechos humanos. A nuestra gran líder Norma Nolasco Acosta, saludos. A Óscar García, de Gubernaturas Ancestrales Pluriculturales. A nuestro presidente nacional adjunto en la República Mexicana con encargo especial a los estados norteños, Gabriel Díaz Morones. Saludos, mi presidente Gabriel Díaz Morones. Él ya irá mencionando en qué estados de la República está encargado de promover el conocimiento y cumplimiento de la Constitución General de la República y desde luego de nuestro famoso juicio de juicios, el juicio de amparo. A Daniel Cruz Emblemas de México. Daniel Emblemas de México también saludos. A Elisa Díaz de Guanajuato. A Leticia Zaragoza de Jalisco. A Leticia Rascón de Chihuahua. Hortensia Polanco de Yucatán. Nuestro gran líder Fortino Ramírez Flores en Quintana Roo. ¿Verdad? Por favor, si gusta hacer aquí alguna aproximación para efectos de que vean esta información en lo que checamos quienes se han comunicado aquí en la computadora. Gracias. Seguimos hablando. Tenemos también la participación de nuestra gran líder Bugambilia Libertad Suárez Sánchez. A todos, gracias por su participación. Y bueno, nos pidieron que hoy abundemos o profundicemos más sobre el nacimiento y origen de nuestro juicio constitucional de amparo. Y para ello nos remontamos a lo ya expuesto sobre los vestigios, reminiscencias en la antigüedad, la historia de la humanidad, en su época antigua, la Edad Media, en la época moderna y la época contemporánea. Amigas y amigos, el juicio de amparo es uno de los principales instrumentos que ha dado nuestro país al mundo. Se dice que es la principal aportación que ha dado México a la ciencia política y al derecho público universales. Dicen que nuestro juicio de amparo es admiración de propios y reconocimiento en el extranjero, orgullo nacional. Pero ¿cómo nace este juicio de amparo? Tenemos que explicarlo porque es un taller de amparo. Aquí vemos que Eduardo Hernández Alpide ya se está comunicando, Juan y Águila, y está María del Carmen Bowser. Saludos a los tres, a todos los que están comunicando. Norma Angélica Guizar Hernández está presente, nuestra gran abogada Norma Angélica Guizar Hernández del estado de Morelos. Tenemos también participaciones les agradecemos, los mencionamos, Noemí Lente Barragán de Argentina, Fidel Orea, saludos Fidel, ¿verdad? Saludos a Fidel Orea, Gaby Gomorra Rodeo Brifol, Gabo Reyes, Adriana de la Torre Becerril, Buen Sol Suárez, Lindurita María del Carmen y así por el estilo. Vamos, ¿cómo se origina en nuestro país el juicio de amparo? Ya lo dijimos con antelación, era el año de 1840 y nuestro país, México, se encontraba separado de la República. Eran los tiempos en que era tremenda, atroz la lucha entre centralistas y federalistas. Aquí vean ustedes, aquí tenemos la presentación virtual en línea, a distancia,
desde la Ciudad de México. Saludos a todas y todos, nuestra salutación. Estaba separado Yucatán y por lo tanto se da o crean su propia ley fundamental, la Constitución Política Yucateca, y ahí aparece por primera vez la palabra o el vocablo de amparo en el contexto correspondiente que nos llega hasta nuestros días. Cuenta la historia que se debe esta introducción, esta aparición del vocablo de amparar en el contexto referido al ilustre, en ese tiempo, campechano Manuel Crescencio Rejón. Su nombre completo es Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá. Él se le reconoce históricamente como el autor, valga la expresión, del culpable, el responsable de que se introdujera la palabra de amparar en la Constitución de Yucatán. Ya les mencioné aquí a nuestro auditorio que aquí estamos transmitiendo en línea, a distancia, por la situación que existe en estos momentos en el mundo. Entonces, queda por primera vez, aparece el amparo en 1821, a 19 años de que ya está transmitiendo por otra página de Román Díaz Vázquez, perfecto. Aparece 19 años después de México independizado, aparece en un ordenamiento jurídico de la República. Claro, Yucatán estaba separado del país, del país por problemas políticos, ideológicos. Y así la historia ubica, y nosotros decimos al grandioso Rejón, Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá, yucateco, nacido en la localidad de Campeche, que en esos tiempos pertenecía a Yucatán. Ya luego se separaron, luego hubo la división geográfica y ahora se dice, entonces, bueno, se reconoce a Rejón como ese gran pionero del amparo. Por ello, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el Zócalo está la estatua, la efigie, el monumento entrando a Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá. 19 años después de 1821, que México se independiza ¿de quién? De España, ¿verdad? Pasan los tiempos, no mucho tiempo pasó. En el año de 1847 tenemos la aparición de otro de los grandes de la historia nacional, nuestro egregio, orgullo de Jalisco, porque era jalisciense con trascendencia nacional y universal. ¿Por qué? Eran tiempos aciagos, difíciles para la República. México se encontraba invadido. Las tropas estadounidenses se encontraban metidos hasta la cocina en la capital de la República, ya podríamos decir, casi hasta la cocina. Las tropas invasoras de los Estados Unidos
invasoras, recuérdense de la gesta heroica de Chapultepec y demás. Pero no obstante esa situación difícil del país, se convoca a una comisión revisora de la Constitución. Se nombran diputados constituyentes, y la labor iba a ser revisar para reformar la Constitución, y en este grupo de legisladores, de políticos mexicanos, entra quien, a ver quién se lo sabe, contéstenme aquí en comentarios. Ya se están comunicando con nosotros. Me voy a estar sentando y levantando. Acuérdense que estamos en un taller de amparo, no en una conferencia magistral, ¿verdad? Es taller. Entra, ya está aquí comunicándose con nosotros Óscar García, que es de las gubernaturas. Aquí está Óscar García. Perfecto. Óscar García, por favor, si nos estás viendo, no, pues sí, porque aquí está ya, dice hermanados, todos los estados presentes. Dice Óscar García, es el momento de unión para fortalecernos en cada rincón de nuestra patria. Drive, dice un saludo. Fidel Lorea, gracias por hacer este recuerdo del proceso. Perfecto, Fidel, te agradecemos que estés sintonizado. Entonces, se pone a trabajar esa comisión de reformas de la Constitución en el año de 1847. Y ya al final aparece otro de los más grandes políticos, eso sí, políticos auténticos y verdaderos. El político real y verdadero es el que debe de correr en sus venas sangre de servicio, servir a su pueblo, servir a su comunidad, ¿sí o no? Ese es el auténtico político. Ser político real y verdadero no es malo, al contrario, necesitamos auténticos políticos como muchos de ustedes lo son, porque son grandes luchadores sociales, como Nelson Ubaldo en el estado de Guerrero, como Hortensia Polanco en Yucatán, ¿verdad? Todos ustedes, porque quieren y trabajan por un país mejor, más justo, más próspero y equitativo. Entonces, Mariano Otero, fíjense, tenía en ese tiempo, ¿cuántos años creen que tenía Mariano Otero en 1847? 30 años, si se oye bien, ¿verdad? 30 años tenía don Mariano Otero, estaba joven, demasiado joven, 30 años. Él emite un voto particular en el acta de reformas a la Constitución de ese año del 47, en la que, o en el que, plasma la necesidad de que el amparo implementado, iba a decir inventado, el amparo implementado por Rejón, el egregio yucateco, o yucateco campechano, en fin, se instituyera a nivel nacional. Y sí, pasa el acta de reformas con ese voto particular y se instituye, fíjense, el juicio de amparo a nivel nacional. Es un juicio, es todo un proceso, es intrincado, es apasionado y maravilloso el mundo del juicio de amparo. La historia del juicio de amparo es la historia, podríamos decir, en gran parte, la historia de nuestro país, de la consolidación de nuestras instituciones. La historia, en gran medida universal o mundial y nacional, es la relación, la narración, la cuenta de todas las grandes gestas heroicas, históricas, las vivencias que han hecho los diversos pueblos en el mundo y en México, los mexicanos, primero por la consagración, es decir, que se plasme en documentos la respetabilidad de los derechos fundamentales, de los derechos
Son los derechos, los bienes y valores más importantes que tenemos los seres humanos para lograr en este mundo nuestros fines. Uno de ellos, yo creo que dentro de todos está inmerso, o todos deben ir conducentes a la felicidad en este mundo. Entonces Mariano Otero se aprueba su voto particular y queda entonces instituido a nivel nacional el juicio de amparo. Por eso Mariano Otero nosotros lo consideramos como el institucionalizador del amparo a nivel nacional, Rejón el padre o el creador del amparo, y de ahí se implementó la famosa tetrarquía del amparo. Tetrarquía del amparo, son 4, así se contemplaba antes, pero nosotros le agregamos 2, y a esos nos vamos a seguir refiriendo en esta sesión del taller diplomado de amparo de derechos humanos, Constitución Política Nacional, casos relevantes y ganados que hemos llevado en la búsqueda de un país más justo, próspero y equitativo, y que en sesiones posteriores vamos a tratar y a desarrollar. Pasan los tiempos y llegamos al año de 1849. 2 años pasaron. Recuerden ustedes que el amparo es un instrumento, es un mecanismo que actualmente, bueno, lo configuramos y desde que nació como un procedimiento técnico-jurídico relativo a lo relacionado o existente para la defensa de los derechos fundamentales, ¿verdad? Aquí bueno, pues saludos a todos, Fidel Lorea, Daniel Cruz Emblemas, nuevamente saludos. Tenemos que, recuerden ustedes, el amparo es instrumento, mecanismo desde el punto de vista literal, ¿sí? Literal, ¿verdad? Saludos, aquí nos tiene. Preguntas, ¿qué estaban preguntando? Perdón, déjenme ver. Si gusta, pueden irme diciendo las preguntas porque como es taller, no es conferencia magistral. Sí, a ver, miles mexicanos no saben de este derecho. Aquí nos está diciendo Fidel Lorea que miles de mexicanos no saben de este derecho. Yo diría cientos de miles, a lo mejor hasta millones. Por eso, uno de los objetivos de este taller diplomado de amparo, pues para difundir el conocimiento. Gracias, Fidel, por tu comentario. Miranda Lalis también, gracias por tu comentario. Víctor Manuel Martínez Lara, nuevamente saludos, Víctor. Gabo Díaz, Gabo Reyes, Nancy Báez Aguilar, de Xochimilco, gracias por su participación. Noemí Nente Barragán de Argentina, gracias. Argentina, saludos Argentina. Ángela Adriana de la Torre Becerril. Teresa Manzanares, saludos amiga. Miranda Lalis, Oscar García. Miri Palacios, saludos. ¿Sí conocen a Miri Palacios? ¿Verdad? Si gustan, irme pasando por ahí preguntas. ¿Quiénes son sujetos de la materia de amparo y cuáles son los temas que aborda el amparo? Pregunta Fidel Lorea. Bien, los sujetos del amparo es, mira Fidel, gracias por tu pregunta. Nos adelantamos un poco, se va a tratar en sesiones posteriores. Yo creo que ahí estaremos viéndolo este jueves o sábado. Pero una vez lo preguntamos, el juicio de amparo es un instrumento, mecanismo de protección y preservación de los derechos humanos y sus garantías, ¿sí? Y sus garantías para todos los habitantes de la República. ¿Quiénes son los sujetos? Pues todas las personas, todos los particulares y desde luego en contra de quién, en contra de las autoridades del gobierno, del poder público del Estado, las autoridades y todos los que sean sujetos y tengan con goce de derechos humanos, es decir, los particulares, la ciudadanía. ¿Está bien? Digo, perdón, ¿alguna otra pregunta? Para todos y demás. Pero eso ya lo veremos posteriormente, pero gracias por tu comentario. Muy buena pregunta. El ser humano, con el transcurrir del tiempo, se va percatando
que la autoridad, los individuos dotados del imperium estatal, es decir, las autoridades públicas, deben de tener un coto, ¿sí? Es decir, deben de estar limitados, deben de estar debidamente regulados en cuanto al ejercicio del poder. Por eso, Fidel, hay un principio que dice lo siguiente: la autoridad la autoridad sola y únicamente debe y puede hacer lo que la Constitución y la ley le permiten. ¿Sí me explico? Y todos los particulares, los de la ciudadanía en general, pueden hacer todo aquello que no les esté ¿qué? Prohibido. Entonces tenemos que si la autoridad no actúa conforme a sus facultades y al derecho y viola en su actuación u omisión, transgrede derechos fundamentales de la persona puede acudir al juicio de amparo en términos generales. Pero ya cuando toquemos o tratemos el tema de procedencia del amparo directo o del amparo en general, la procedencia, la clasificación del amparo directo e indirecto, veremos algunas de las reglas correspondientes en torno al ejercicio de este juicio constitucional de amparo. Volvemos al punto, llegamos en el origen, cómo nace, cómo se va desarrollando nuestro juicio de amparo. Y la pregunta de Fidel Lorea nos da la pauta para aquí, Arita Durán, gracias Arita Durán, Daniel Cruz nuevamente, Oscar García, gracias. ¿Por qué se da el amparo, valga la expresión, por primera vez en Yucatán? ¿O cómo se da? ¿Y cómo se da en el año de 1847 a nivel nacional? Pues muy sencillo, se da contra violaciones a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? En Yucatán en el año de 1840, que si algún particular, que la ciudadanía se considerara afectada por violaciones a la Constitución, contaba ya con el amparo yucateco para acudir al Tribunal Supremo de Yucatán para defenderse en contra de las violaciones a la Constitución. Igual eso lo llevamos al 47. Con el voto particular de Mariano Otero al implantarse el amparo a nivel nacional, ya en toda la República, poco a poco, desde luego paulatinamente, podía ya interponer el juicio de amparo o el amparo cuando considerara que se le estaban violentando sus derechos, en ese tiempo sus garantías individuales, los derechos fundamentales. Y bueno, pero déjenme llevar un orden. En términos generales, el juicio de amparo se da para remediar o reparar violaciones a la Constitución, a la constitucionalidad, a la legalidad y ahora hasta los tratados internacionales que el Estado mexicano haya ratificado o suscrito y ratificado. Entonces, si consideramos que en el caso concreto hay violación a derechos fundamentales por parte de alguna autoridad, llámese alcalde, llámese delegado, llámese presidente municipal, diputado, senador, el particular que se considera afectado en sus derechos, la misma policía puede acudir al juicio de amparo para defender sus derechos. Juicio de amparo, instrumento de defensa por excelencia de los derechos humanos, como ahora lo establece el artículo 1 y 103 de la Constitución General de la República, así como el artículo 1 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, conocida como Ley de Amparo. Entonces,
continuamos, llegamos al año de 1849 y es la fecha o el año en que se dice, aunque por ahí hay alguien que sostiene que hay uno anterior, pero hay unanimidad en cuanto a que la primera, históricamente hablando, en que la primera ley de amparo, perdón, la primera sentencia de amparo se da en el año de 1849. Gracias al juez por Ministerio de Ley y precisamente en el estado de San Luis Potosí. Bueno, es lo que cuenta la historia. Hay algunas, por ahí otras, hay alguna otra versión. Nos quedamos con la que hay unanimidad en cuanto a su aceptación. Y bueno, se sigue transcurriendo los años, la historia, y llegamos por fin a 1857. 1857, pero déjenme antes de 1840, que me estaba yendo, la Constitución de 1836, por eso es taller diplomado de Derecho de Amparo, Derechos Humanos y Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, entonces que la primera Constitución fue la de 1824 de Corte Federal, la segunda de 1836 de Corte centralista o conservadora, y que tuvo el gran adelanto de ya contemplar un catálogo de derechos fundamentales del ser humano y un órgano de protección de esa Constitución y de los derechos fundamentales. Ya la Constitución de 1857, es la Constitución de medio siglo, se le conoce. En medio siglo XIX, 1857, y ahí aparece ya bien configurado en nuestro incipiente o flamante juicio de juicios, el juicio de amparo, en el artículo 101, los casos de procedencia del amparo, decía, en contra de violaciones a garantías individuales, leyes o actos de la autoridad que vulneraran o violaran estas garantías. Y así llega, bueno, antes de 1917, déjenme decirles que el 102, artículo 101, procedencia del amparo, y 102, las bases, las incipientes bases rectoras del juicio de amparo. Cualquier obra o procedimiento requiere de bases, de reglas, de principios, y así es como aparece en el 102, ya algunos de ellos, que hasta la actualidad nos llegan con la Constitución de 1917 y que en unos momentos los vamos a enunciar. Querido auditorio, es importante que vean ustedes cómo ahora muchos hablan del amparo sin darle la importancia y además respetabilidad correspondiente. No ha sido todo un procedimiento que se ha llevado años y años y años, trabajo, esfuerzo, luchas, debates, polémicas, y bueno, pues en 1857 será la primera Constitución, se da ya nuestro juicio de amparo en los artículos 101 y 102, en la primera ya Constitución, vamos a llamarle de manera formal, ¿verdad? Porque la anterior, en 1847, fue voto particular, acta de reformas a la Constitución anterior. Y hasta el año de 1861 aparece la primera ley reglamentaria de nuestro juicio de amparo.
año de 1861. ¿Qué es eso de ley reglamentaria? Es el ordenamiento jurídico legal, valga la expresión, en el que se establecen de manera clara y perfecta, ¿verdad?, nítida, las bases reguladoras de la sustanciación del procedimiento correspondiente en este caso que estamos tratando del juicio de amparo. Recuerden ustedes, el juicio de amparo gira en torno a los derechos. Y ahora nuestro reconocimiento a muchos promotores y defensores de los derechos humanos, como ya mencionamos a Norma Nolasco, a Gerardo Solís, a muchos dirigentes que giran en torno a la promoción y defensa de los derechos humanos. Está bien, pero bueno, les recordamos que el juicio de amparo es el mecanismo o instrumento ideado, creado, concebido, implementado por todo un cúmulo de grandiosos mexicanos, porque también hay que recordar a los jueces, a los magistrados, a los maestros, las y los maestros, ¿verdad? Como mi maestro Ignacio Burgoa, ¿verdad? También nuestro saludo a nuestro actual director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a los grandes constitucionalistas y amparistas. Entonces, luego viene la ley reglamentaria de 1867, si no mal recuerdo 1882, nueva ley. Llegamos a la actual Constitución y ya estamos hablando entonces también de la regulación o reglamentación o de la normatividad aplicable o reguladora de nuestro juicio de amparo, que es precisamente la Constitución, la constitucionalidad y la legalidad. Ya hicimos referencia a algunas de las anteriores, a la actual ley, nueva ley, se le conoce como la nueva ley de amparo. Pero vamos en orden, que haya orden en este taller, diplomado de amparo. Vamos llevando un orden, ¿eh? Llegamos entonces, después de todo un lapso de lucha sangrienta, enfrentamiento fratricida entre los mexicanos, la revolución de 1910, y que culmina en 1917. Sí, efectivamente, esta revolución tiene su cúspide, tiene su máxima expresión y realización con la implementación del Congreso Constituyente en Querétaro, los constituyentes del 17 de Querétaro, cuya obra magistral es precisamente nuestra Carta Magna actual, con, dicen, más de 500 reformas, pero como sea, es nuestra Constitución, originada, promulgada el 5 de febrero y que entra en vigor. ¿Cuándo entró en vigor? A ver nuestro auditorio, entra en vigor el 1 de mayo. Se promulga el 5 de febrero y entra en vigor el 1 de mayo. En esta Constitución del 17, ya nuestro juicio de amparo, de los artículos 101, 102 de la del 57, pasa a los artículos 103 y 107. Vamos a checar cómo andamos de tiempo. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. A ver, vamos bien. Perfecto, sí, muchas gracias.
En los artículos 103 y 107, nuevamente se da en el primero de los mencionados, el contenido del 101, y dice el 103, los tribunales de la Federación, de la de 1917, los tribunales de la Federación conocerán de todas las controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que vulneren garantías individuales. Y luego en las versiones segunda y tercera, por invasión de esferas entre la autoridad local y federal y viceversa, algunos doctrinariamente conocidos como esas dos fracciones como el amparo soberanía. Pero antes del 2017 déjenme mencionarles al cuarto personaje. No, me faltaron dos. El tercero es León Guzmán, en la Constitución del 57, es el salvador del amparo, lo conocen por ahí. Me regreso un poco. El salvador del amparo, don León Guzmán. Si alguien quiere saberle, pues de una vez, porque dice la historia que a él se debe que el amparo haya nacido con perspectiva de éxito, porque como se había probado estaba condenado al fracaso. Porque en un principio se había probado que del amparo conociera un jurado integrado por vecinos, a la usanza estadounidense. León Guzmán, miembro de la Comisión Revisora de la Constitución del 57, cambia o modifica esa parte y se la quita. Y bueno, posteriormente, después del Salvador del Amparo, nos encontramos con el ilustre, con el egregio mexicano, uno de los más importantes presidentes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el famoso Ignacio L. Vallarta. ¿Cuántos de ustedes no han visto el nombre de Ignacio L. Vallarta en alguna de las avenidas de sus localidades? Otro jalisciense, Vallarta. Y bueno, pues nosotros en su momento, ya unos 3, 4 años antes de que nuestro gran maestro Ignacio Burgoa muriera, en un acto de reconocimiento que le hicimos, le dijimos: maestro, ya no debe de hablarse de la tetrarquía del amparo. Y el maestro, ya se acuerdan, con su bigote tocándose, el bigote se nos quedaba viendo. Y le digo: maestro, así se lo dije personalmente, ahora debemos de hablar de la pentarquía del amparo. Pen son 5. O sea que a los 4 ya mencionados debe de aparecer siempre usted, Ignacio Burgoa Orihuela, como el maestro del amparo. Y si ya teníamos al creador o padre del amparo, al institucionalizador o implantador del amparo, que es el primero Rejón y el segundo Mariano Otero. Mariano Otero muere a los 33 años, a la edad de Cristo. Fíjense ustedes, no sin antes haberse opuesto a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por medio del cual, desafortunada y lamentablemente, nuestro país perdía o reconocía la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Ese es el egregio e ilustre Mariano Otero Mestres, jalisciense, que no hubiera hecho más por el país, por México, si hubiera vivido más. Y bueno, después tenemos, ya lo dijimos, al Salvador del Amparo, el metodizador o sistematizador del amparo, don Ignacio L. Vallarta. Y le dije: maestro Burgoa, usted es el quinto, el maestro del amparo. Pero en los últimos tiempos se nos vino a la mente incluir al lado de estos al gran juez por ministerio de ley que emitió la primera sentencia de amparo. Por eso ahora nosotros hablamos de la sextarquía del amparo. Y eso es los grandes personajes.
Desde luego todos y cada uno de los que han participado como jueces y magistrados, ministros de la Corte, los que han desarrollado, los que han llevado a cabo el ejercicio el importantísimo, trascendental, podríamos decir sagrado ejercicio de la administración de la justicia federal, de la justicia constitucional, como debe de ser, como un apostolado cuya única finalidad y objetivo sea la impartición, ¿verdad?, de una recta e imparcial impartición de justicia, como lo ordena la Constitución General de la República. Y bueno, pues ahí quedó instituido ya la Secretaría del Amparo y la Constitución de 1917, y últimamente nuestra nueva ley de amparo, que establece algunas innovaciones o algunas, si no valga la expresión, novedades. Algunas novedades, como por ejemplo la introducción del interés legítimo. Recuerden ustedes que está el interés jurídico, el amparo contra particulares en casos muy específicos, la declaración general de inconstitucionalidad. Fíjese, declaración general de inconstitucionalidad. Si ven por ahí alguna pregunta, porque como estoy ya estoy muy encargado aquí en la exposición, no puedo estar luego viendo la computadora, ayúdenme por favor a dar algunas preguntas o felicitaciones, nombres, por favor, para irlos mencionando. Gracias. Entonces, tenemos ya nuestro amparo más, valga la expresión, más evolucionado, así como es lógico y natural en el existir de las cosas, de las obras humanas, de las obras y de las instituciones humanas, el desarrollo, su desarrollo natural o normal. ¿Sí hay buen sonido? Sí, ¿verdad? Sí hay, bueno, su desarrollo normal y natural. Así nuestro juicio de amparo no es el mismo juicio de amparo que nace en la Constitución de 1840 de Yucatán, que dicho sea de paso, para mí era mejor el amparo, para su servidor Román Díaz Vázquez era mejor el amparo guiado por Rejón que el amparo que finalmente se plana a nivel nacional, el amparo de Otero, de Mariano Otero, porque el amparo de Rejón procedía en contra de violaciones a la Constitución, así decía, y el amparo que plasma Otero a nivel nacional, pues procedía vía violación a derechos fundamentales, ¿verdad? Violación a derechos fundamentales. Entonces tenemos que el amparo rejoniano, en nuestro concepto, era superior al amparo ideado por don Mariano Otero. A lo mejor dicen históricamente que Otero consideró que un amparo de ese tipo, el amparo rejoniano, de Rejón, era difícil que prosperara, dado que pues, los encargados del poder público no iban a ver con buenos ojos la existencia de un instrumento, mecanismo que regulara o frenara su comportamiento. Y lo hemos visto en muchos años de práctica, su servidor, que muchas autoridades en el camino, ministerios públicos, autoridades que se quejan o se duelen y le dicen a la gente, ¿y para qué se amparó? No se ampare, es un derecho
que tienen, Fidel, le preguntaban los sujetos del amparo, ¿no? Es un derecho que tienen todas las personas en la defensa de sus derechos fundamentales. Inclusive las personas morales o sociales pueden acudir al juicio de amparo directo, ¿sí? En unos momentos, si nos da tiempo, lo más seguro es que sí, vamos a hablar, creo que ya lo dijimos en la sesión anterior, de la gran clasificación del amparo en directo e indirecto. No estamos hablando, hemos venido hablando del amparo en general, como un todo, una entidad, ¿sí? Y para muchos que hablan y que defienden y promueven los derechos humanos, nuestra felicitación. Pero recuerden que, otra vez lo decimos, el instrumento o mecanismo por excelencia de protección del juicio de los derechos humanos es el juicio de amparo. Bien, pues vamos entonces, ya está explicado a grosso modo el origen del amparo, cómo se da en nuestro país, remontándonos, ya lo dijimos, con sus antecedentes en Roma, lo vimos en la sesión anterior, Roma, Grecia. Me faltó mencionar la órbita socialista, tenían su legalidad socialista, ¿sí? En la misma época de los países de esta órbita, pues tenían su legalidad socialista y supeditaban la existencia de los derechos, pero siempre y cuando se mantuviera y preservara el régimen político socialista. Entramos después de ello a tratar, dentro del temario que ya les presentamos, la fundamentación, de una vez, fundamentación jurídica constitucional, ya que nos hemos referido a leyes procesales. La fundamentación jurídico-constitucional del juicio de amparo está, quien quiera saber más de amparo, tiene que leerse la Constitución, conocerla bien, principalmente los artículos 1 al 29, y luego los artículos 103 y 107. Del 1 al 29, y aquí traemos una Constitución, del 1 al 29, vean, del 1 al 29 tenemos, del 1 al 29, sí hay hacia la Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 1 al 29 podríamos decir, se encuentra la parte sustantiva del juicio de amparo. ¿Qué es esto? La parte sustantiva pues es el cúmulo, el conjunto de derechos fundamentales, la materia en torno a la que va a girar, la teleología, como lo dijimos en la sesión anterior, la teleología del juicio de amparo, es decir, la finalidad. ¿Para qué sirve el juicio de amparo? El juicio de amparo no es instrumento de impunidad, que quede claro, en este momento estamos hablando de la parte sustantiva del amparo, ni es instrumento de defensa de delincuentes, no, que quede bien claro, porque luego por ahí dicen, el amparo es esto y lo otro, no, momento, hay que ubicar al juicio de amparo en su justa dimensión, como decía uno de mis maestros en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, don Jorge Carpizo MacGregor, en su justa dimensión, o también don Andrés Serra Rojas, don Celestino Porte Petit, mis grandes maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Alfonso Nava Negrete, Raúl Cervantes Ahumada, el doctor José Dávalos Morales, grandes maestros, egregios maestros de nuestra egregia, decía el doctor Máximo Carvajal Contreras, nuestra egregia Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque cuando su servidor
estaba ya impartiendo cátedra, porque hemos impartido las cátedras de Derecho Constitucional, de Sociología, de Teoría Económica, de Teoría General del Estado, desde luego de Práctica Forense de Amparo. Decía nuestro director de esos tiempos, nuestra egregia Facultad de Derecho. Bueno, muchas gracias por Norma Nolasco, ya nos saludó nuevamente. Lisa Díaz Rodríguez, aquí está, gracias desde Querétaro. Norma Angélica Guizar Hernández, ya se está, le informamos, abogada González, le informamos a Norma Angélica que ya se está elaborando su diploma. El próximo jueves lo presentamos aquí ya, el diploma, el primer diploma que se va a entregar a Norma Angélica Guizar González por haber sido la primera en haberse inscrito formalmente al correo Academia Mundial de Amparo, y como quiere dar el diploma, pues hizo su donativo voluntario, porque el taller, o sea, presenciar este taller es gratuito, pero quien quiera ya el diploma y el gafete de pertenencia y de miembro, de representante en su comunidad de esta Academia Mundial de Amparo y APIMAC, pues que den un donativo para gastos de documentación y de organización. Entonces, hay que ubicar, decíamos, al juicio de amparo en su justa dimensión. Instrumento, como se dice en la doctrina, por excelencia de control, dicen en la doctrina, en los programas de amparo. Ahí lo van a ver, medio de control jurisdiccional de la constitucionalidad. Así se ubica, el sistema. No, de regreso. Mira, otro documento. El medio de control de la constitucionalidad. Para los que ya cursaron amparo y los que vayan a cursar en sus escuelas de derecho, como algunos de ustedes, ¿sí?, van a encontrar en el temario medios o mecanismos de control de la constitucionalidad, y hay de carácter político, de carácter jurisdiccional, mixtos. Tenemos los ombudsman, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, el ombudsman que se da en los países escandinavos. Sí, países escandinavos como cuáles, a ver, Noruega, Dinamarca, ¿sí?, países escandinavos, y pues es una forma de control. Aquí tenemos en México la Comisión Nacional de ¿qué?, de los Derechos Humanos, las comisiones de derechos humanos de los estados, de Querétaro, acabamos de estar en Querétaro, en el Estado de México. Estoy aquí viendo ya el saludo, la participación de Julián Ernesto Celaya Montero. Julián, saludos, presidente nacional adjunto de estas organizaciones. Orte González, gracias Orte González, saludos de su servidor Román Díaz Vázquez. Continuamos este taller diplomado de amparo a distancia por Facebook, en esta página de su servidor Román Díaz Vázquez. El amparo, repito, no es instrumento de impunidad ni instrumento al servicio de negatividades o de delincuentes. El amparo es un instrumento que puede y debe ser utilizado por todas las personas, fíjense bien, por todas las personas que se consideren, fíjense, que se consideren violentados, vulnerados en sus derechos fundamentales, derechos humanos y sus garantías. Así lo establece el artículo 1 de la Constitución General de la República en relación al 113. Dice, por normas generales, actos, fíjese, por normas generales o actos, normas generales, actos
u omisión, actos u omisiones de la autoridad. Antes nada más de ser leyes o actos de la autoridad, en el 103, ahora ya no, con las reformas a la Constitución y la nueva ley de amparo, nos dice normas generales, actos o omisiones, porque la autoridad puede violar tus derechos con una omisión, o sea, una inactuación. O sea, no actúa, no ejerce su función o su labor como la Constitución y la ley establece, violenta tus derechos fundamentales. Eso es. Eso sí, todos los que, inclusive los acusados en la comisión de delitos, todos tienen el derecho de defensa. No se puede juzgar a priori. Para eso hay que escucharlo, hay que darle la oportunidad de que se defienda y aporte sus pruebas para acreditar su dicho. Es cumplimentación de los derechos fundamentales contenidos en lo que se conoce como parte dogmática. La Constitución, hablando de la del 17, la Constitución General de la República contiene o está dividida en dos partes, clásica y tradicionalmente. La parte dogmática, la parte orgánica, ya que estamos hablando de regulación y normatividad del juicio de amparo, la Constitución tiene esas dos partes. Parte, fíjense bien, lo van a ver ustedes, parte dogmática. Voy a tomar una Constitución. Parte dogmática, parte orgánica y se le agregó por algunos autores la parte social. ¿Qué contiene o a qué se refiere cada una de estas partes? Por eso el taller diplomado es de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Parte dogmática podría ser la parte sustantiva del juicio de amparo. Fíjense, lo equiparamos. Parte dogmática con parte sustantiva del juicio de amparo. Vean que no es tan sencillo. No es nada más ahí vengo por un amparo como si fuera a comprar enchiladas. No. Tiene su técnica. Dicen algunos, tiene su chiste. ¿No? Tiene su técnica, su procedimiento. Y sí, requiere un cúmulo inmenso de conocimiento. Tan es así que en la práctica, allá afuera, todo el mundo considera que el amparo es muy técnico, que se requiere mucho conocimiento y que inclusive por eso hay pocos amparistas en México, es lo que dicen. ¿Será cierto? Pocos amparistas en México, es lo que dicen. Bueno, del artículo 1 al 29 encontramos la parte dogmática de la Constitución. En estos artículos del 1 al 29 encontramos las garantías o los derechos de igualdad. Igualdad. Que todos somos iguales, se dice, ¿no? Ante la ley. De igualdad, de educación, de legalidad, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Destacan de estos, todos son importantes, del 1 al 29. Se los dejo de tarea, por favor, que le lean ustedes los artículos del 1 al 29. Primer encargo, por favor. Estudiar los artículos del 1 al 29. El artículo primero, ya lo mencionamos, el artículo primero de la Constitución, pues nos habla precisamente de esos derechos fundamentales. Aquí está, miren, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. ¿Ya vieron? Reconocidos en esta Constitución. Reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. De aquí desprendemos el orden constitucional.
constitucional y el orden convencional, los convenios internacionales. Esa es la materia, esa es la sustancia de nuestro juicio de amparo. Es lo que protege nuestro juicio de amparo, nuestro juicio constitucional o nuestro juicio de garantías o juicio de derechos fundamentales. Lo que decíamos, y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo, fíjense, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, aquí viene algo muy importante, les voy a dar una buenísima información. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios, ahí van los principios, de universalidad, interdependencia, clarísimo, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, dice, y si dice ordena la Constitución General de la República, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Nada más que bueno, aquí ahí les va. En base a esto nosotros hemos implementado un nuevo amparo de los derechos fundamentales, que casi nadie ni lo entiende ni lo maneja, mucho menos. La autoridad, y casi todo el mundo se quedó en la famosa, en la clásica y tradicional percepción y apreciación de que los derechos debían de respetarse por parte de las autoridades, debían de respetarse, observarse y cumplimentarse. Está bien, pero nosotros ahora les decimos, y así hemos hecho defensas que han trascendido a nivel nacional. Por eso, en la quinta sesión, en una de las últimas sesiones, estaremos hablando de casos relevantes con trascendencia nacional y ganados, porque hemos implementado una nueva forma de defensa, incluso en casos ya juzgados. Un caso juzgado donde se haya equivocado la autoridad, ya está juzgado, cosa juzgada ya no puedes intervenir. Ese es un dogma del derecho procesal en general. Pero nosotros decimos, no, espérame tantito. Aquí yo te puedo demostrar que no hubo una debida, correcta e imparcial aplicación de la justicia o resolución del caso concreto. Tuvimos participación en grandes temas nacionales y problemáticas como la reforma energética, por ejemplo. Luchamos contra la reforma energética con este procedimiento. Hemos defendido a los trabajadores en la preservación de sus prestaciones y respeto a sus prestaciones, las pensiones, la reforma laboral, la ley Gestapo, la ley de seguridad interior, la defensa de la libertad de presos inocentes, así por el estilo, a los cuales nos referiremos con detalle posteriormente. ¿En base a qué? A este término que a partir de la reforma del 2011, o sea, hace 9 años apenas, 9 años, ¿verdad? Estamos en 2020, a 2011 son 9 años, ¿verdad? 9 años hemos implementado un nuevo amparo de nuestros derechos fundamentales. No el nuevo amparo derivado
de la existente nueva ley de amparo, que algunos tratadistas, incluso hay por ahí conferencia en torno al nuevo amparo, al nuevo amparo de la nueva ley de amparo. Está bien, hay un nuevo amparo por reformas, por introducciones o innovaciones en la nueva ley de amparo o en la última ley de amparo. Nosotros, aparte de eso, con esta innovación, con esta introducción del 2011, tenemos una nueva fórmula de defensa de los derechos fundamentales de manera individual y colectiva. ¿Tiempo? ¿Cómo andamos de tiempo, señorita? Ya llevamos 1 hora 20 minutos, 1 hora. ¿Podría hablar otras 2 horas? Ya no, ¿verdad? Rebasamos el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Saludos, ¿no ha habido algunas más preguntas? Muy bien. Aquí sí me está llegando la pregunta de que si el amparo es instrumento de impunidad o al servicio de la delincuencia, ya les contestamos que no. ¿No? Ya lo dijimos, el amparo es un instrumento, un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales al alcance de todas las personas que se consideren afectados o violentados en sus derechos fundamentales. Déjenme checar, estamos en un taller de amparo, no en conferencia magistral. Déjenme ver, aquí hay 50 participaciones. Gracias por su participación. María Mendoza, Lucero Hernández, gracias. Lilia Gómez, saludos a Lilia Gómez. Abraham Huereca, Lilia Gómez, nuestra gran líder en Iztapalapa, saludos. También dirigente de la Academia Mundial de Amparo y de APIMAC, con registro vigente en el INE. La doctora Griselda Romero de Sonora, saludos doctora Griselda Romero de Sonora, también presidenta adjunta con encargo especial al estado de Sonora. Tenemos más participaciones de Lucero Hernández. Bueno, Lucero, si gusta más tarde le platicamos del asunto de María, pero ya ahora podemos estar en contacto, Lucero. Dice, nunca le dijo María que nos fuera a ver, sí, pero ya ahora me puede ver con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Nuestro reconocimiento a María Hernández, que en paz descanse, se nos adelantó nuestra gran líder también. ¿Cómo vemos las demás participaciones aquí? ¿Me puede auxiliar? Porque dice 39 personas más, pero quiero verlas, pero no, ya no me dan. A las demás, ¿cómo? A ver, ¿será aquí? No. A ver, aquí si podemos. Sí, para tener la atención, cuando menos. Leticia Zaragoza, nuestra líder en Jalisco. Saludos, Leti de Jalisco. Leticia Zaragoza es una gran jurista y una gran líder en el estado de Jalisco. Nuestra líder en Morelos, María Elena Medina Vargas, saludos. Líder de la CONCAM y gran jurista mexicana. Carlos García, saludos Carlos. Siempre nos estás compartiendo las publicaciones que hacemos, gracias. Eugenio Doble Ramírez, gracias Eugenio también a ti. Y déjenme ver quién es más. Juaco Tejero, saludos Juaco, y aprovecho nuevamente para darte nuestras condolencias. Me levanto, Juaco Tejero, me enteré que perdiste a tu mamá, lamentablemente se nos adelantó. Juaco Tejero, estamos contigo, con tus familiares, te mandamos por internet nuestras condolencias, nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad. Juaco Tejero, a ti y a todos nuestros amigos y amigas que han perdido a sus seres vivientes, a todas y todos, y máxime ahora con esta contingencia del coronavirus COVID-19. Por eso estamos trabajando aquí a distancia, ¿verdad? A distancia, por Facebook, su servidor Román Díaz Vázquez. ¿Qué otros nombres tenemos por ahí, Amparico? Jesús Ortega, gracias Jesús Ortega Licona, saludos con Jesús Ortega. Noemí nuevamente Lente Barragán de Argentina, saludos Noemí, Argentina, ¿verdad?
Lucero Hernández, Teresa Manzanares, ya la mencionamos. Hola, el doctor Olegario Esquivel, en el Estado de México, saludos. Miranda Lalis, Erika Hernández, saludos Erika. Juan Jiménez, saludos a Juan Jiménez. Itzel, saludos Itzel también, gracias por tu participación. Luz Ruiz, saludos Luz. Israel Rivas, saludos Israel. Agüen Sol Suárez, saludos. Liliana Ávila, nuestra gran adjunta jurídica. Liliana Ávila, gran abogada, adjunta nuestra que en estos momentos, junto con su servidor, andamos luchando en casos urgentes y graves en procuradurías o ahora fiscalías, reclusorios. Gracias, Liliana, ojalá nos estés escuchando. Bueno, sí, porque aquí está tu participación. Aldo, ojalá aquí estamos, Aldo CM, gran abogado, saludos Aldo. Abraham Huereca, y igual varios más que ya no alcanza a cubrir. Vamos aquí a esta lista. José Francisco Flores, me levanto y saludo a todos. A José Francisco Flores, nuestro director de LOF en León, Guanajuato. Gracias. Gracias, José Francisco Flores. Chuan Day, saludos también. Norma González, también saludos. Vivi Arenco, gracias Vivi. Saludos y gratitud a Óscar García nuevamente. Y bueno, pues entre otros, estamos ya casi terminando nuestra sesión del día de hoy. Nuevamente saludo por aquí a Nelson Ubaldo. ¿Qué pasaría? Nos dijo que iba a estar enlazado. Nelson Ubaldo, vamos aquí a recibir Juanita Delgado, que se está conectando. Bien, amigas y amigos, auditorio de este taller de amparo, reciban saludos también el gran jurista José Francisco Javier Moreno, Mirna Zúñiga, Daryanka Zúñiga, Ailín Pantoja, Saúl Pérez de Querétaro, América Pérez, a Aarón Olachea de Baja California, Carolina Gómez, nuestra gran jurista de Honduras, Fabiola, Rosa Vigil, Bruno Hidalgo, Dolly Barrios, Alejandra Valdivia, José Luis Sebastián Guzmán Hernández, saludos, Raúl Ortega, Fortino Ramírez, Leonides Orbe, Rocío Olvera, Victorio Cosme, Pablo Martínez, Yolosochil Alba, Alejandra Zamudio, Guadalupe de Martínez, Carlos Daniel, Roosevelt Salas Díaz de Jalapa, Veracruz, también Eli Solos de Querétaro, Ruda Yala Lolita, saludos Víctor Manuel Velasco Allende. Gracias a todas y todos por su participación. Déjenme ver. Bueno, terminaríamos, déjenme avanzar un poco más. Del 1 al 29 es importantísimo que corran la voz. El próximo jueves, igual los esperamos a las 5, pueden contactarse aquí, es gratuito el taller, nada más van a dar donativo los que requieran su diploma, ¿verdad? Su diploma, su credencial gafete, tienen que aportar, tenemos que aportar algo para gastos de documentación y desde luego para de organización. Amigas y amigos, del 1 al 29 es fabuloso, maravilloso leer y aprenderse esos artículos de la Constitución General de la República. Léanlos, del 1 al 29 está el artículo 2, el 3 relativo a la educación, el 8 relativo al derecho de petición. Torno al 8, yo traigo la teoría de que, bueno, más que respuesta, ahí debe de reformarse la Constitución y se los he dicho a legisladores inclusive, se los he dicho, quieren reformas a la Constitución o hacen reformas a la Constitución, pues reformen también el artículo 8 constitucional
para que no nada más se establezca el derecho o la obligación a la autoridad de respuesta, derecho de petición. Todo el mundo podemos pedir y todo el mundo puede contestar, y a eso se circunscribe la autoridad. Los que contestan, te contesto y ya. No, yo iría más allá. Y he estado diciendo, he estado proponiéndolo, que la autoridad no solamente conteste, atienda y resuelva. No es lo mismo, ¿verdad? Y lamentable, desafortunadamente, muchos de nuestros líderes y luchadores sociales en general se van al octavo y presentan su petición. Y hasta ahí nosotros tenemos una fórmula más allá de la petición. Tenemos un procedimiento para hacer que la autoridad, constreñirla. Es todo esto con el debido respeto a autoridades, no crean que es pleito contra ustedes, no, nada más es si ustedes cumplen, si ustedes al asumir el cargo protestaron, es decir, prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, pues ahora que ya cuando están en el cargo, cumplan con la Constitución, es lo que les pedimos, lo único, que es lo principal, pues es lo que tienen que hacer. La autoridad debe actuar o únicamente puede y debe hacer lo que la Constitución y la ley le ordene o le señale. Entonces, artículo 8, yo iría más allá y les he dicho, no nada más tienes obligación de contestar, resolver la problemática que te esté planteando. Pero para eso ya utilizamos otros artículos de la Constitución para hacer que la autoridad no nada más conteste. ¿Sí? El artículo 9, el 10, todos, me voy a los artículos pilares de esta parte dogmática, pilares de nuestro sistema jurídico, social, político mexicano, que son los artículos 14 y 16. Sus partes medulares, importantes o interesantes al caso, o para este taller, diplomado de amparo de derechos humanos, se dice por ahí, los pilares, los artículos 14 y 16 constitucionales. Son, de una vez lo adelanto, los que yo creo que 100% pueden y deben mencionarse en las demandas de amparo. Ya voy a hablar de conceptos de violación, que vamos a verlos en el amparo directo e indirecto. Y de una vez les aviso, el 3 de junio iniciamos un taller de redacción judicial. Y vamos aquí a tratar, en otro taller, no en este de amparo de derechos humanos, en otro. Vamos a tratar cómo elaborar una demanda de amparo, cómo elaborarla, cuáles son las partes integrantes de las demandas de amparo. Y aquí tenemos que la parte medular de ella son los conceptos de violación. La parte medular o toral de la demanda de amparo son los conceptos de violación, en los cuales, sobre todo o principalmente en el amparo directo, que es el que procede contra las sentencias definitivas, se invocan siempre violación a los artículos 14 y 16 constitucionales. ¿Quieren que diga la parte inicial o me la dejo para el final? Para el final, ¿no? El 17, consagración de la justicia por parte de tribunales, la prohibición de hacerse justicia por propia mano. Dice, nadie podrá hacerse justicia por sí mismo. Para ello estarán expeditos los tribunales
los cuales deberán expedir o impartir, mejor dicho, una justicia pronta y expedita y de manera gratuita. Y el 18, relativo a la privación de la libertad. El 19, los requisitos y formalidades que deben de contener los ahora autos de vinculación a proceso. Antes, ¿auto de qué? De formal prisión o sujeción a proceso. Eso es en materia penal, criminal o punitiva. El artículo 20, las garantías o los derechos fundamentales de los acusados en materia penal. Podrá ser el peor delito del mundo el que está acusando a una persona, pero tiene derechos que deben respetarse por disposición constitucional en el artículo 20. ¿Y los derechos de quiénes? A ver, auditorio. Los derechos de las víctimas. Las víctimas, ¿cuáles son sus derechos? Seguimos. El 21. Ya me pasé de tiempo, ¿verdad? El 21, la existencia de la autoridad judicial, del Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos. El 22, prohibición de penas. 23, 24, libertad de creencias. 25, 26, 27, cuestiones económicas. Si el 27 no se diga, de la regulación de la tierra. El 28, cuestión económica nuevamente. Y el 29, la regulación de la suspensión de las garantías individuales. De las antes garantías individuales, pues ahora sería suspensión de los derechos fundamentales. ¿En qué caso se podrá dar, verdad? Si quieren, en la próxima sesión regresamos a algunas particularidades o singularidades más importantes de esta parte dogmática de la Constitución, que es la parte sustantiva del juicio de amparo, ¿verdad? Porque esto se ve a veces en semestres en las escuelas de derecho. Sí, quiero decirles que el regresar a los artículos 14 y 16, y aquí me pongo de pie porque son los pilares de nuestro sistema jurídico mexicano. En su parte medular, nada más voy a referirme a una parte. Dice el artículo 14. La primera parte está prohibida la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. El artículo 14. Y dice, después de la irretroactividad de la ley, de la aplicación de la ley en perjuicio de persona alguna. O dice, nadie podrá ser privado de la vida antes de ser de la vida. Ahora dice de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Y dice el 16, nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente en el que funde y motive la causa legal del procedimiento. El 14 luego nos habla de la legalidad en materia penal, en materia civil, el latu sensu, materia civil, latu sensu. O sea, ¿qué es la materia civil, el latu sensu? Todo aquello que no sea penal, el latu sensu será civil, con lo cual entonces entra la civil en estricto sentido, la mercantil, la familiar, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y la penal, pues ya sabemos, el mundo tremendo e impactante de los delitos, penas y medidas de seguridad y los infractores a la ley penal. El servidor ha impartido cátedras de derecho penal. Bien, el 16, después de esa
máxima o dogma o esa garantía o derecho que ya dijimos es los requisitos que deben de contener los actos de molestia. Tenemos los requisitos para el libramiento de las órdenes de aprehensión. Si quieren, el jueves regresamos un poco más a esto, porque es muy importante la sustancia del juicio de amparo, y son partes elementales y fundamentales del cúmulo de derechos humanos de que tanto habla hoy medio mundo, de los famosos derechos humanos, que hay organismos encargados especialmente para su cuidado, tutela, vigilancia y protección o preservación, y desde luego toda una institución como lo es nuestro juicio, ¿de qué? De amparo, el juicio de amparo. Esto es la parte dogmática a grosso modo. La parte orgánica, para terminar esto ya, la parte orgánica se refiere a la existencia, estructura del gobierno, del Estado mexicano, del Estado mexicano, dentro de los cuales se encuentran sus elementos, que son el territorio, pueblo y gobierno. Los famosos elementos del Estado que desde la primaria nos enseñaron, ¿sí o no? ¿Qué te decían? El Estado es esto, te daban todo un concepto tus maestros y te decían, sus partes integrantes son el pueblo, gobierno y territorio, ¿verdad? Y eso es lo que regula la parte orgánica de la Constitución a partir de los artículos 30. Desde luego con la existencia por ahí diseminada, es decir, regada, esparcida, de derechos fundamentales y garantías también de su cumplimiento. Es a grosso modo nuestra Constitución. Su servidor también ha sido maestro en Derecho Constitucional en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Allí hemos impartido Derecho Constitucional. Derecho Penal en la Universidad del Valle de México. Por eso nuestro saludo a los estudiantes, estudiosos, maestros y directivos de todas las universidades públicas y privadas de la República Mexicana y del mundo. ¿Por qué? Porque la Academia Mundial de Amparo, como su nombre lo indica, tiene su ámbito de acción en todo el planeta, dependiente desde luego de la Organización Mundial de Abogados, que preside nuestro eximio y grandioso doctor Mario Flores González, que por cierto saludos, mi presidente. OMA, Organización Mundial de Abogados, con presencia en más de 50 países del mundo. Por eso estamos llegando a Argentina, a Honduras. Saludos a todos. Nos llegó de Noemí de Argentina diciendo, bueno, en Argentina tenemos una normatividad específica. Pues claro, no solamente en Argentina, en todo el planeta, cada país, hablando del mundo, cada país tiene su normatividad, su legalidad, su constitución, incluso el derecho está su gran clasificación en el sistema anglosajón por un lado, que es de derecho consuetudinario, o sea, diferente al de nosotros, de raíces del derecho romano y latino. Ya voy a terminar, ya voy a terminar, si no me sigo 3, 4, 5 horas, de veras, en serio, pero ya, prometo ya terminar en unos momentos. Perdón, es que ya nuestros camarógrafos ya tienen hambre, ¿verdad? Y aquí nuestros asistentes estamos cada quien a 2 o 3 metros de distancia, porque debemos de estar a distancia. Entonces, lo que sí es cierto, independientemente de las particularidades, de las peculiaridades de cada sistema jurídico en el mundo, incluso en la propia República Mexicana, pues hay regulaciones a veces un poco diferentes, ¿sí? Pero en el fondo, todo debe de ser encauzado, lo dijo Noemí de Argentina, pero me interesa este taller porque finalmente está hablando de los derechos humanos, y los derechos humanos son universales, efectivamente, amigas y amigos.
abogadas y abogados, saludos, nuestros distinguidos estudiantes, a todos, todas, a todos. Efectivamente, todo finalmente del mundo debe de partir de la protección del bien, la paz y la justicia, que es el lema de la Organización Mundial de Abogados. Nosotros le agregaríamos la libertad, la vida. No me digan que en Suecia no se va a tener, o el derecho no va a tener como finalidad la protección de la vida. En la misma Rusia, en China, en Japón, en Perú, ya terminó, en Perú, en todo el mundo, finalmente es la protección de esos bienes y valores fundamentales y esenciales que los seres humanos necesitamos que estén debidamente protegidos y preservados para que con su goce y ejercicio podamos realizarnos plenamente en este mundo y alcanzar a obtener lo que se le denomina como la felicidad en este mundo. En otro ya se encargará la religión y en fin, creo que ya aquí mis camarógrafos ya están algo cansados, ya tienen hambre. Amigas y amigos, si les gustó esta sesión del taller diplomado de Derechos Humanos Amparo, o Amparo, Derechos Humanos y Constitucionalidad, Legalidad y Convencionalidad, compártanlo a todo mundo, no hay problema, es gratuito. Nada más quien quiera su documentación, su diploma, que ya el jueves vamos a traer el primero, que le corresponde a la distinguida abogada Norma Angélica Hernández Guiza, para que lo vean todos. Quien lo quiera, pues sí va a tener que hacer su aportación y además registrarse en el correo Academia Mundial de Amparo. Nada más para no dejar incompleta esa parte de la Constitución, quiero mencionarles que hay otra parte que es la social. Está integrada esta parte social por algunas disposiciones, como su nombre lo indica, de contenido eminentemente de protección, proteccionista a determinadas capas de la sociedad que se consideran clásica y tradicionalmente débiles frente a los demás sectores de la población, que son los campesinos y los trabajadores, la cuestión agraria y la cuestión laboral. Abundaremos el próximo jueves sobre algo de esta parte dogmática, sobre esta cuestión constitucional, porque el diplomado, el taller, pues lleva también como título Constitución Política Nacional. Muchas gracias. Queda pendiente la cuestión de la legalidad y la jurisprudencia, los principios y el desarrollo de todos los demás temas que nos faltan para cerrar con casos prácticos, reales y ganados con relevancia nacional. Muchas gracias, gracias a todos. Su servidor, Román Díaz Vázquez, les mando un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento. Felicitaciones.